El marco metodológico. Concepto de hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica. Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para interpretar, predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Cabe comentar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase o que sean afirmaciones más generales. Un ejemplo de esta hipótesis podría ser las proyecciones de ingresos al mes de las personas que buscan trabajo en entrevistas y en donde se observan las cantidades que oscilan. Concepto de hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Sin embargo, las hipótesis correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo están asociadas, alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Un ejemplo de esta hipótesis puede ser los estudiantes que obtienen altas notas en matemáticas tienden a tener las mejores notas en estadística. Es igual que los que tienden a tener las puntuaciones más elevadas en el examen de matemáticas son quienes tienen más altas puntuaciones en el examen de estadística. Concepto de hipótesis de la diferencia entre grupos. Estas hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Por ejemplo, supongamos que un publicista piensa que un comercial televisivo en blanco y negro, cuyo objetivo es persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar para que dejen de hacerlo, tienen una eficacia diferente que uno a colores, cuando el investigador no tiene bases para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia, formula una hipótesis simple de diferencia de grupos. Esto último por lo común sucede cuando la hipótesis se deriva de una teoría o estudios antecedentes, o bien cuando el investigador está vastamente familiarizado con el problema de estudios. Esta clase de hipótesis puede llegar a abarcar dos, tres o más grupos. Concepto de hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Tal sentido puede ser más o menos completo, esto depende del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. Un ejemplo de esta hipótesis puede ser la desintegración familiar de los padres. Provoca baja autoestima en los hijos. En el ejemplo, además de establecerse una relación entre variables, se propone la causalidad de esa relación.